El espíritu del árbol. La tienda de antigüedades no estaba en mis planes ese día. Había salido temprano del trabajo, con la intención de evitar el tráfico y dedicar un par de horas a encontrar un árbol de Navidad. Siempre he sido meticuloso con las decoraciones. Para mí, el árbol es el corazón de la celebración. Caminaba distraído cuando, al girar una esquina, vi el letrero desgastado que decía, Curiosidades y tesoros antiguos. No estaba buscando algo viejo, pero algo me atrajo hacia la tienda. Al entrar, un aroma a madera vieja y cera me golpeó con fuerza. Las estanterías estaban abarrotadas de objetos, relojes de péndulo, candelabros y muñecos de porcelana que parecían seguirme con la mirada. Al fondo, entre sombras, vi el árbol. Era alto, imponente, con ramas robustas que parecían querer salir del tiesto en el que estaba plantado. Es especial, dijo el dueño, un hombre de cabello blanco y ojos tan claros que parecían traslucir. No encontrará otro igual. Le pregunté cuánto costaba. No tiene precio, respondió con una sonrisa. Pero no se preocupe, está destinado para usted. Lo dijo con tal seguridad que me sentí incómodo. Pensé en salir de allí, pero algo me impedía moverme. Antes de que pudiera articular una negativa, él ya lo estaba embalando. Llegué a casa con el árbol y lo instalé en el centro de la sala. Desde el primer instante, su presencia llenó el espacio. Esa noche, mientras decoraba, noté algo curioso. Las ramas parecían moverse ligeramente, como si reaccionaran a mi toque. Lo atribuí a mi imaginación. Era tarde y estaba cansado. Cuando terminé, apagué las luces y me fui a la cama. Pero el sueño no llegó fácilmente. Sentía una inquietud que no podía explicar, como si algo en la casa estuviera fuera de lugar. A las 3 de la madrugada, desperté sobresaltado. Había un ruido, un crujido constante, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre la madera del piso. Me levanté y bajé las escaleras en silencio. Al entrar a la sala, me quedé paralizado. Las luces del árbol, que había apagado antes de dormir, estaban encendidas. Pero no parpadeaban de la manera habitual. En su lugar, pulsaban lentamente, como si siguieran el ritmo de una respiración. Debe haber un fallo en las luces, murmuré para calmarme. Me acerqué para desconectarlas, pero cuando estiré la mano hacia el enchufe, sentí un escalofrío subir por mi brazo. Miré hacia arriba y juro que vi algo moverse entre las ramas. Algo pequeño, casi imperceptible, pero que desapareció en cuanto traté de enfocarlo. Regresé a mi habitación, decidido a no pensar más en ello. Sin embargo, apenas cerré los ojos, una voz susurrante llenó el aire. No puedes esconderte, Alejandro. A la mañana siguiente, el aire en la casa parecía más pesado, como si el ambiente se hubiera impregnado de algo denso e invisible. Me repetí que todo había sido un sueño. Quizás el cansancio me había jugado una mala pasada. Sin embargo, cuando entré en la sala y vi el árbol, un escalofrío recorrió mi espalda. No había duda, algo era distinto. Las ramas se veían más oscuras, como si la madera estuviera marchitándose. Toqué una de las agujas y, para mi sorpresa, estaba tibia al tacto, como si el árbol tuviera vida propia. Decidí ignorar mis pensamientos y prepararme para el día. Cuando regresé del trabajo, la casa estaba en silencio, pero no era el silencio habitual. Era algo opresivo, un mutismo que parecía observarme desde las esquinas. Traté de sacudirme el nerviosismo y, por instinto, me dirigí al árbol. Me acerqué y noté algo nuevo, un ligero aroma a incienso, dulce y penetrante. No recuerdo haber encendido nada similar. Me arrodillé para inspeccionar las luces. Mientras lo hacía, mi mano tropezó con algo entre las ramas. Era un pequeño relicario, uno que definitivamente no estaba ahí cuando compré el árbol. Lo abrí con cuidado, y en su interior había un retrato antiguo de un hombre vestido con una sotana. Su rostro era solemne, pero sus ojos parecían vivos, casi penetrantes. Intenté buscar alguna explicación lógica. Quizá el objeto pertenecía al dueño anterior. Decidí dejar el relicario en un estante y seguir con mi rutina, pero una idea me rondaba la cabeza, porque sentía que el hombre del retrato me estaba mirando incluso desde lejos. Esa noche, no podía dormir. Escuchaba ruidos provenientes de la sala, susurros que se mezclaban con el crujir de las ramas. Algo estaba vivo en ese árbol. Llevé una linterna y bajé las escaleras. Las luces del árbol estaban apagadas esta vez, pero el aroma a incienso era más fuerte. Me acerqué, temblando, y dirigí la linterna hacia las ramas. Algo sobresalía entre ellas, algo que no era una decoración navideña. Extendí la mano y lo saqué con cuidado. Era un trozo de papel, amarillento y doblado con precisión. Al abrirlo,
me encontré con una escritura antigua que apenas podía descifrar. Las palabras que reconocí fueron suficientes para helarme la sangre. Este árbol es testigo del sacrificio. No se puede escapar. Retrocedí un par de pasos y, en ese momento, escuché un ruido seco. El relicario que había dejado en el estante cayó al suelo, como si alguien lo hubiera empujado. Cuando miré hacia el árbol, noté que las ramas superiores parecían estirarse hacia mí, como si quisieran atraparme. Subí corriendo las escaleras y cerré la puerta de mi habitación. Durante toda la noche escuché susurros, crujidos y el leve tintineo de las luces navideñas, que parecían encenderse y apagarse solas. Cada vez era más claro, el árbol no era solo un adorno, era un umbral, y algo quería cruzarlo. Al amanecer, me sentí agotado, como si no hubiera dormido en absoluto. Bajé a la sala, decidido a deshacerme del árbol. Pero cuando lo vi, una mezcla de temor y fascinación me detuvo. Algo había cambiado. Las ramas ya no parecían marchitas. Al contrario, estaban más verdes, más vivas, como si se hubieran alimentado de algo durante la noche. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Quizá todo era una alucinación provocada por el estrés. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Los ojos del hombre en el relicario seguían presentes en mi mente, como si su mirada se hubiera grabado en mi subconsciente. Decidí investigar. Volví a la tienda de antigüedades para hablar con el dueño, pero cuando llegué, el lugar estaba cerrado. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, como si nadie hubiera entrado en años. Me sentí desconcertado. La tienda no parecía abandonada cuando estuve allí. Regresé a casa con más preguntas que respuestas. Abrí mi laptop y busqué información sobre árboles navideños antiguos o posibles reliquias malditas, pero no encontré nada concluyente. Fue entonces cuando recordé el papel que encontré entre las ramas. Saqué una foto y la envié a un conocido que estudiaba manuscritos antiguos. Le pedí que descifrara el texto. Mientras esperaba su respuesta, traté de mantenerme ocupado. Pero todo en la casa parecía conspirar contra mi tranquilidad. Las luces del árbol seguían encendiéndose y apagándose sin que yo lo tocara. El aroma a incienso ahora impregnaba toda la casa, y a veces juraba escuchar pasos ligeros cerca del árbol, como si alguien estuviera rondándolo. Al caer la noche, recibí un mensaje de mi amigo. El texto era breve y alarmante: esto no es un simple texto religioso. Es una advertencia. Habla de un espíritu que utiliza el árbol como vínculo con este mundo. Ten cuidado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Antes de que pudiera responder, el sonido de algo golpeando el suelo me hizo girar la cabeza. El relicario había caído nuevamente, pero esta vez, su cadena se había enredado con una de las ramas del árbol. Era como si el árbol hubiera extendido un brazo para reclamarlo. Ya basta, grité, tomando el relicario y tirándolo lejos. Mira rápidamente se transformó en pánico cuando vi que las luces del árbol parpadearon con furia. Las ramas comenzaron a crujir, y juraría que oí un susurro que decía mi nombre. ¿Qué quieres de mí?, pregunté en voz alta, esperando una respuesta que no llegó. Lo único que escuché fue un largo crujido, seguido de un silencio sepulcral. Me retiré lentamente, pero antes de salir de la sala, un reflejo me detuvo. En el espejo de la pared, vi algo aterrador, una sombra humana proyectada detrás del árbol, inmóvil, observándome. Corrí escaleras arriba y cerré la puerta de mi habitación, pero sabía que no podía huir de lo que fuera que estuviera habitando en ese árbol. No dormí esa noche. Permanecí en la cama, escuchando cada sonido que provenía de la sala. Las ramas crujían como si se mecieran al compás de un viento que no existía dentro de mi casa. Por momentos, los susurros parecían intensificarse, formando palabras que no alcanzaba a comprender. La sombra en el espejo seguía grabada en mi mente. ¿Qué era esa figura? ¿Qué quería de mí? Al amanecer, reuní el valor suficiente para bajar a la sala. Llevaba un cuchillo en la mano, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que acechaba entre las ramas. El árbol estaba ahí, inmutable, aunque ahora parecía más grande. Las ramas superiores casi tocaban el techo. El relicario que había lanzado lejos estaba nuevamente colgado entre las ramas. Esta vez, la fotografía del sacerdote ya no estaba en su interior. En su lugar, había un trozo de papel doblado con un mensaje escrito en tinta negra. Lo tomé con cuidado y lo abrí. Decía: el sacrificio se acerca. Mi cuerpo se tensó, y una sensación de náusea me invadió. ¿Sacrificio? ¿De qué hablaba? Retrocedí, sintiendo que el aire de la sala se volvía más pesado. Intenté apartar la mirada del árbol, pero algo me obligaba a seguir observándolo. Era como si estuviera vivo, como si las ramas respiraran. Decidí que no podía quedarme un minuto más con ese objeto en mi casa. Busqué una sierra eléctrica en el garaje, decidido a destruirlo. Pero cuando intenté cortar la primera rama,
la máquina se detuvo repentinamente, como si algo hubiera interferido. Probé de nuevo, pero el motor de la sierra simplemente no arrancaba. De repente, un sonido fuerte me hizo dar un salto. Era un golpe seco, como si alguien estuviera aporreando la puerta de entrada. Dejé la sierra y corrí hacia la puerta. Cuando la abrí, no había nadie. Solo el viento frío de diciembre y un rastro de ceniza negra en el suelo. Cerré de golpe y volví a la sala. Lo que vi me hizo soltar un grito. El árbol había cambiado. Las luces ahora eran más intensas, casi cegadoras, y en las ramas colgaban nuevos adornos. Pero no eran decoraciones normales. Eran pequeños objetos personales que reconocí de inmediato: mi reloj, mis llaves, y un pañuelo que había pertenecido a mi madre. ¿Cómo habían llegado ahí? En ese momento, el relicario comenzó a balancearse solo, como si alguien invisible lo estuviera empujando. Y entonces lo escuché de nuevo, ese susurro grave que parecía provenir del centro del árbol: no te resistas. El tiempo se agota. Corrí hacia mi habitación, cerré la puerta y coloqué muebles para bloquearla. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando respuestas. No podía destruir el árbol, pero tal vez podía encontrar la manera de exorcizar lo que estuviera dentro de él. Tomé mi laptop y busqué rituales antiguos, cualquier cosa que pudiera liberarme de la maldición. Cada vez que encontraba algo útil, las luces en la sala parpadeaban violentamente, como si el árbol supiera lo que estaba planeando. No era solo un objeto maldito. Era una presencia consciente, un ente que estaba decidido a no dejarme escapar. Cuando la noche cayó, me di cuenta de algo aterrador: el aroma de incienso había llegado hasta mi habitación. No importaba cuánto bloqueara la puerta, el árbol estaba extendiendo su influencia. Y en lo profundo de mi mente, una voz comenzó a resonar, suave al principio, pero cada vez más clara: Alejandro, únete a nosotros. La voz en mi cabeza era insistente, casi hipnótica, como si intentara quebrar mi voluntad. Tapé mis oídos con las manos, pero el susurro seguía ahí, inmutable: Alejandro, únete a nosotros. Sentí un sudor frío recorriendo mi espalda. Me levanté de la cama con la certeza de que no podía quedarme ahí, esperando a que el árbol se apoderara de mi mente. Decidí salir de la casa. Quizás si me alejaba lo suficiente, podría pensar con claridad. Bajé las escaleras con cuidado, evitando mirar hacia la sala. Pero el árbol parecía llamarme. Sentía un impulso casi incontrolable de girar la cabeza, de enfrentar lo que estaba sucediendo. Mientras pasaba junto a la entrada de la sala, mis ojos captaron algo de reojo: las ramas se movían. Lentamente, como si estuvieran respirando. Abrí la puerta principal y salí al aire frío de la madrugada. La calle estaba desierta. Todo parecía normal, pero yo sabía que algo no estaba bien. Caminé hasta la acera, tratando de calmarme, cuando un ruido detrás de mí me hizo detenerme. Era un crujido, como si alguien estuviera pisando hojas secas. Me giré, y ahí estaba. El árbol, de alguna manera, se veía a través de la ventana del frente, más grande que antes, sus ramas extendiéndose hacia los cristales como si intentara alcanzarme. Pero no era eso lo que me heló la sangre. En una de las ventanas superiores, vi una figura. Era el hombre del retrato, el sacerdote, observándome con una expresión severa. El pánico se apoderó de mí, pero mis piernas no respondieron. La figura levantó una mano, señalándome, y de pronto un dolor agudo atravesó mi pecho. Caí de rodillas, jadeando, mientras un eco resonaba en mi mente: no puedes escapar. Este es tu destino. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie y corrí hacia mi auto. Necesitaba ayuda. Llamé a un amigo, Jorge, y le conté todo, aunque sabía que sonaba absurdo. Para mi sorpresa, no dudó en venir. Quizá mi voz, quebrada por el miedo, lo convenció de que no era una broma. Jorge llegó 20 minutos después, y juntos volvimos a entrar en la casa. Le mostré el árbol, pero para mi desconcierto, parecía normal. No había luces encendidas, ni ramas que se movieran. Solo era un árbol de Navidad, aunque su presencia seguía siendo opresiva. «Estás alucinando, Alejandro», dijo Jorge, tratando de tranquilizarme. «Es solo un maldito árbol. Vamos a deshacernos de él». Antes de que pudiera detenerlo, Jorge tomó una de las ramas y la arrancó. En ese instante, un grito desgarrador llenó la sala. No venía de ninguno de nosotros, sino del árbol mismo. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y el aroma a incienso se intensificó hasta volverse sofocante. Jorge soltó la rama y retrocedió, con los ojos desorbitados. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró, su voz temblando. Antes de que pudiera responder, las ramas comenzaron a extenderse hacia nosotros, moviéndose como serpientes. «¡Corre!», grité, empujándolo hacia la puerta. Salimos de la casa justo a tiempo. Cuando miré hacia atrás,
las ventanas estaban iluminadas con un resplandor rojizo, como si el árbol estuviera ardiendo desde dentro. Pero no era fuego lo que veía. Era algo mucho peor. Jorge y yo nos quedamos en la calle, jadeando, mientras la casa permanecía envuelta en ese resplandor rojizo que parecía emanar del árbol. Por un momento, ambos estuvimos en silencio, intentando procesar lo que acabamos de presenciar. Jorge, normalmente un hombre escéptico, se frotaba las sienes como si intentara convencerse de que todo era una pesadilla. ¿Qué demonios es eso, Alejandro?, murmuró finalmente, señalando la ventana del salón. No lo sé, respondí, con la voz rota. Pero, creo que está vivo. No es solo un árbol. La incredulidad de Jorge se desmoronaba con cada segundo que pasaba mirando la casa. Decidimos llamar a la policía, pero no tardamos en darnos cuenta de que era una idea inútil. ¿Qué les íbamos a decir? Que un árbol navideño estaba poseído y nos había atacado. No podemos dejarlo ahí, dijo Jorge finalmente. Sea lo que sea, hay que destruirlo. No puedo hacerlo, le respondí, con un nudo en la garganta. Ya lo intenté. No funciona. Pero Jorge insistió. Fue al auto y sacó un bidón de gasolina que llevaba para emergencias. Si no se corta, entonces lo quemamos. Su determinación era contagiosa, y aunque la idea me aterraba, no podía quedarme sin hacer nada. Regresamos a la casa con cautela. La sala estaba en penumbra, pero el árbol seguía emitiendo ese leve brillo rojizo desde sus ramas. Cada paso hacia él se sentía como un desafío a mi instinto de supervivencia. Jorge comenzó a rociar gasolina alrededor del árbol mientras yo mantenía una distancia segura, con un encendedor en la mano. Cuando terminó, me hizo una seña. Hazlo. Esto tiene que acabar. Con la mano temblando, encendí la llama y la acerqué al árbol. El fuego prendió de inmediato, consumiendo las ramas en un rugido violento. Pero en lugar de encogerse y arder como un objeto común, el árbol comenzó a moverse, agitándose como si estuviera vivo. Entonces lo oímos, un grito profundo y gutural que parecía resonar desde las raíces del árbol. Las luces se apagaron y encendieron repetidamente, mientras un viento helado llenaba la sala, sofocando las llamas. El fuego desapareció como si nunca hubiera existido, y el árbol quedó intacto, aunque ahora parecía más oscuro, más amenazante. Esto no tiene sentido, susurró Jorge, retrocediendo. Antes de que pudiéramos reaccionar, las ramas se extendieron hacia nosotros como tentáculos. Una de ellas atrapó el brazo de Jorge, arrastrándolo hacia el tronco. Corrí hacia él, tratando de liberarlo, pero las ramas eran demasiado fuertes. Vete, Alejandro, gritó Jorge, luchando desesperadamente. Corre. No quería dejarlo, pero algo en el susurro del árbol me hizo retroceder. Uno ya es suficiente, dijo esa voz fría y serpenteante. Las ramas envolvieron a Jorge completamente, y su grito se apagó cuando fue absorbido por el árbol. Me quedé paralizado, mirando el lugar donde Jorge había estado segundos antes. Las ramas se replegaron lentamente, y en el tronco del árbol, justo en el centro, apareció algo nuevo, un rostro. El rostro de Jorge, atrapado en una mueca de terror. Fue suficiente para hacerme correr. Salí de la casa sin mirar atrás, dejando todo atrás. El árbol no era solo un objeto maldito. Era una prisión, y ahora tenía otra alma más. Corrí sin detenerme hasta que el frío de la madrugada me quemaba los pulmones y las piernas no podían más. Me desplomé en una esquina, con la cabeza llena de imágenes de Jorge atrapado en el tronco del árbol, su rostro distorsionado por el terror. Me temblaban las manos y apenas podía respirar. ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo había llegado a mi vida? La casa seguía ahí, esperándome. No podía ignorar lo que había sucedido, pero tampoco podía volver. Algo en mi interior sabía que cada segundo que ese árbol permaneciera allí, más peligroso se volvía. Era como si estuviera creciendo, fortaleciéndose con cada alma que atrapaba. Decidí buscar ayuda. Recordé a un antiguo profesor universitario, el doctor Benavides, experto en mitología y fenómenos paranormales. No éramos cercanos, pero en ese momento era mi única opción. Lo llamé desde un teléfono público y, después de unos minutos de duda, accedió a recibirme en su oficina. Cuando llegué, me recibió con expresión escéptica, pero a medida que le contaba lo sucedido, su rostro se oscureció. Mostré la foto del manuscrito que había encontrado en el árbol, y su reacción fue inmediata. Esto no es un texto cualquiera, dijo, ajustándose los lentes. Es un pasaje de un antiguo ritual de invocación. Habla de un árbol usado como vehículo para conectar nuestro mundo con el más allá. En este caso, parece que se trata de un espíritu que necesita alimentarse de vidas humanas para mantenerse en esta dimensión. ¿Entonces está vivo?, pregunté, sintiendo que el poco aire que me quedaba se escapaba de mis pulmones. No exactamente, respondió.
Es más bien un contenedor. El espíritu que habita en él puede manipular el árbol, pero su verdadero propósito es capturar almas. Necesita un sacrificio cada cierto tiempo para conservar su fuerza. ¿Y cómo se detiene algo así? El doctor Benavides se quedó en silencio por un momento antes de responder. Tendrás que enfrentarlo en su propio terreno. Este tipo de entidades no puede ser destruido con métodos convencionales. Necesitarás un ritual de exorcismo, pero eso es extremadamente peligroso. Me dio un libro antiguo con instrucciones sobre cómo realizar el ritual. Advertía que requería una fuerza de voluntad inquebrantable y que cualquier distracción podía resultar fatal. Si no estás completamente seguro, no lo hagas, me advirtió. Si fallas, no solo perderás tu alma, podrías abrir un portal permanente para esa entidad. No tenía otra opción. Sabía que no podía dejar que el árbol siguiera existiendo, no después de lo que le había hecho a Jorge. Esa misma noche, regresé a la casa con el libro y los materiales necesarios para el ritual. La atmósfera dentro era más pesada que nunca. El árbol parecía estar esperando, sus ramas inmóviles pero tensas, como un depredador acechando a su presa. El rostro de Jorge seguía allí, sus ojos vacíos observándome con una expresión de súplica. Encendí las velas alrededor del árbol y comencé a recitar las palabras del libro. A medida que avanzaba, las luces parpadearon violentamente, y un viento helado llenó la sala. El árbol se agitó, y las ramas comenzaron a extenderse hacia mí. No te detengas, me repetí a mí mismo, ignorando el miedo que se apoderaba de mí. Pero entonces sucedió algo que no esperaba, las ramas atraparon el libro y lo arrancaron de mis manos. El árbol emitió un rugido, un sonido profundo y primitivo que resonó en todo mi cuerpo. Las luces explotaron, sumiendo la sala en la oscuridad total. Sentí como algo se acercaba, un peso invisible que se apoderaba del aire. Y entonces, la voz del árbol habló nuevamente, más clara y amenazante que nunca: no puedes derrotarme, Alejandro. Tú eres el siguiente. La oscuridad me envolvía por completo, pero podía sentir el peso de la presencia del árbol. No era solo algo que veía o escuchaba. Era como si estuviera dentro de mi mente, alimentándose de mi miedo. El eco de su voz aún resonaba: tú eres el siguiente. Retrocedí, buscando a tientas algo que pudiera usar como arma, pero el espacio parecía haberse distorsionado. No podía encontrar la puerta ni las paredes. Era como si la sala se hubiera convertido en un vacío infinito. Y en el centro de ese vacío estaba el árbol, iluminado por un tenue resplandor rojizo, sus ramas extendiéndose como garras. De repente, escuché una risa familiar. Era Jorge. O lo que quedaba de él. Su rostro en el tronco se movía ahora, y sus labios formaban palabras. No debiste volver, Alejandro, dijo, pero su voz era extraña, hueca, como si estuviera siendo manipulada por otra cosa. No eres Jorge, susurré, sintiendo como mi pecho se llenaba de rabia y miedo al mismo tiempo. Soy todo lo que necesitas ser, respondió la voz, ahora mezclada con la del árbol. Ríndete. Ven conmigo. Será más fácil. Pero algo dentro de mí se negó a ceder. No podía dejar que me atrapara. Recordé las palabras del doctor Benavides: necesitarás una fuerza de voluntad inquebrantable. Era la única arma que tenía. Cerré los ojos y comencé a recitar de memoria las palabras del ritual. No tenía el libro, pero las había repetido tantas veces en mi mente que sabía cada sílaba. Sentí como la temperatura bajaba aún más, y el viento alrededor de mí se intensificó. El árbol rugió, y las ramas comenzaron a azotarme, tratando de silenciarme. Cada palabra que pronunciaba era como una batalla. El árbol luchaba con más fuerza, y en un momento, una de las ramas me golpeó con tal fuerza que caí al suelo. Sangre comenzó a correr por mi frente, pero no me detuve. Seguí recitando, levantándome lentamente. Fue entonces cuando vi algo nuevo, en las raíces del árbol, donde el suelo parecía abrirse como una boca, un brillo oscuro comenzó a emanar. Era como si el ritual estuviera logrando algo. El árbol se retorcía, y los rostros atrapados en su tronco gritaban, pero no de dolor, sino de desesperación. Déjalos ir, grité, sintiendo una furia que reemplazaba el miedo. No te pertenecen. El árbol respondió con un rugido aún más fuerte, pero algo cambió. Las ramas comenzaron a retroceder, como si el poder del ritual lo estuviera debilitando. La grieta en las raíces se hacía más grande, y podía ver sombras moviéndose dentro, como si algo estuviera siendo arrastrado de regreso. Entonces, la voz habló de nuevo, pero esta vez no era amenazante. Era suplicante. No entiendes lo que haces. Si me destruyes, abrirás la puerta a algo peor. Vacilé. Era posible que el árbol estuviera diciendo la verdad. Pero antes de que pudiera detenerme, el resplandor oscuro en las raíces se intensificó, y el árbol emitió un grito final, desgarrador.
Las ramas se contrajeron, y todo el espacio pareció temblar. De repente, la sala volvió a su estado original. Las luces estaban apagadas, el árbol estaba inmóvil, y los rostros en el tronco habían desaparecido. Pero algo no estaba bien. El aire aún se sentía pesado, y en el centro del árbol, donde antes estaba el rostro de Jorge, ahora había un agujero negro que parecía pulsar, como un corazón latiendo. No sabía qué había hecho, pero algo me decía que esto estaba lejos de haber terminado. El agujero negro en el centro del árbol parecía absorber todo a su alrededor, incluso el sonido. Un silencio opresivo llenaba la sala, interrumpido únicamente por el débil latido que emanaba del abismo en el tronco. Mi respiración era pesada, pero lo que me paralizaba no era el cansancio, sino la certeza de que algo más grande acababa de despertar. De repente, una corriente de aire helado atravesó la habitación, arrastrando las cenizas de las velas y apagando la última chispa de luz. En la penumbra, el agujero comenzó a expandirse, como si el árbol estuviera desmoronándose desde adentro. Me alejé lentamente, sintiendo que mis pies apenas respondían al impulso de escapar. La voz volvió, pero esta vez no era la del árbol ni la de Jorge. Era algo más profundo, más vasto, como si hablara desde otro plano. Has abierto la puerta, Alejandro. Ahora somos libres. El agujero explotó, liberando una ráfaga de energía que me lanzó contra la pared. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos, y cuando abrí los ojos, la sala había cambiado. Ya no era mi casa. Estaba en un espacio vacío, oscuro, donde las paredes parecían moverse como sombras líquidas. El árbol estaba allí, pero había cambiado. Ahora era enorme, sus ramas extendiéndose más allá de lo visible, como si fueran raíces de un cosmos distorsionado. Rostros aparecían y desaparecían en las ramas, como si las almas atrapadas estuvieran luchando por liberarse. Entre ellos, vi a Jorge. Su mirada se cruzó con la mía, y su expresión de desesperación me atravesó como un cuchillo. Jorge, grité, pero mi voz se perdió en el vacío. Es inútil, Alejandro, dijo la voz, resonando en todas direcciones. Ahora eres parte de esto. No puedes escapar. Me levanté tambaleándome y traté de correr, pero el suelo bajo mis pies era inestable, como si estuviera caminando sobre agua sólida. Cada paso era una lucha, pero no podía detenerme. Algo en mi interior me decía que aún había una oportunidad, que no todo estaba perdido. Recordé el libro del ritual. Aunque el árbol lo había destruido, las palabras seguían grabadas en mi memoria. Comencé a recitarlas de nuevo, con más fuerza, con más convicción. El espacio a mi alrededor comenzó a temblar, y el árbol emitió un rugido que parecía mezclar todas las voces que había absorbido. Las ramas comenzaron a moverse hacia mí, como si intentaran callarme, pero esta vez no me detuve. Cada palabra era una batalla, pero también un golpe contra la entidad. La oscuridad que me rodeaba comenzó a fracturarse, y pequeños destellos de luz aparecieron en las grietas. No. Detente, rugió la voz, pero ya no tenía el mismo poder. En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Me giré y vi a Jorge, su rostro sereno por primera vez. No estás solo, Alejandro, dijo. Termina con esto. Su presencia me dio la fuerza que necesitaba. Grité las últimas palabras del ritual, y el árbol se partió en dos con un estruendo ensordecedor. Una luz cegadora llenó el espacio, y las almas atrapadas comenzaron a liberarse, ascendiendo como estrellas en el cielo nocturno. El árbol se desmoronó, convirtiéndose en polvo, y el vacío desapareció. De repente, estaba de vuelta en mi sala, con el suelo cubierto de cenizas y el aroma a pino quemado llenando el aire. El rostro de Jorge ya no estaba en el árbol. Su sacrificio no había sido en vano. Pero algo me decía que esta no era la victoria que parecía. La sala permanecía en silencio absoluto, excepto por el suave crujir de las maderas quemadas. El árbol había desaparecido, reducido a un montón de cenizas que cubrían el suelo, como si nunca hubiera existido. Pero el eco de lo sucedido seguía resonando en mi mente. La imagen de Jorge, sus ojos suplicantes, su sacrificio, no podía desaparecer tan fácilmente. Me caí de rodillas, agotado, y miré las cenizas del árbol, esperando que todo terminara ahí. Pero algo me decía que no sería tan simple. Una fría ráfaga de viento recorrió la habitación, y un susurro sutil atravesó el aire. No hemos terminado, Alejandro. Mi corazón se detuvo por un segundo, y las cenizas comenzaron a moverse, formando una figura oscura en el centro de la sala. Los restos del árbol, aunque quemados, empezaron a reorganizarse, como si tuvieran vida propia. La figura que surgió no era el árbol, sino una sombra, alta y delgada, con ojos que reflejaban una oscuridad infinita. No podía moverme. El terror me paralizaba, y el aire se volvía más espeso con cada segundo que pasaba. La figura se acercó lentamente, y su presencia se sentía como una presión en el pecho.
Creíste que me habías vencido. La voz resonó en mi cabeza, profunda y ominosa. Eres más mío de lo que piensas. Te has convertido en parte de lo que temías. Traté de apartarme, pero mis piernas no respondían. La sombra avanzaba, y pude ver cómo su figura se desmoronaba en partículas oscuras, como si estuviera absorbiendo la luz misma. El miedo se apoderó de mí nuevamente, más fuerte que nunca. No era solo el árbol lo que había sobrevivido. Era el mal que lo habitaba, y ahora me perseguía. No te irás, Alejandro. No puedes. Y en ese instante, supe que no solo había liberado a las almas atrapadas, sino que también había liberado la fuerza oscura que alimentaba el árbol. El espíritu que habitaba en él, ese sacerdote, no solo buscaba sacrificios. Necesitaba una voluntad fuerte como la mía, alguien capaz de resistir, para extender su influencia aún más allá de lo físico. El ritual había sido incompleto. Lo que pensé que era el final, era solo el comienzo. La figura se alzó sobre mí, y sentí que el frío se apoderaba de mi alma, como si me estuviera consumiendo desde adentro. Intenté luchar, gritar, hacer algo, pero era como si mi cuerpo se desvaneciera, convirtiéndose en nada. Sabía que, de alguna manera, el árbol había ganado. No solo me había atrapado, sino que ahora se alimentaba de mi miedo. Mi última visión fue la del rostro de Jorge, sonriéndome desde las sombras, no con alivio, sino con una tristeza infinita. En sus ojos, podía ver lo que yo temía, mi alma estaba perdida. Y no había vuelta atrás.